En agricultura es momento de conectarse con Sergio Checho Irane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en agricultura. Hoy junto a sus panelistas Pepe Out y Giovanni Calderón. Hola, hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Estamos dando comienzo a una nueva semana de su programa Conectados con Agricultura. Como todos los días lunes, estamos con Pepe Out y Giovanni Calderón. Ya se va a incorporar también Guillermo Ramírez a la conversación. Y tenemos hartos temas que hablar en el día de hoy. Saludamos a Giovanni, a Pepe. ¿Cómo están, muchachos? Ahí lo estoy viendo, están muy bonitos los dos. El Pepe un poquito más pelado. ¿Cómo lo hiciste para ir a la peluquería, no podemos decir Pepe? Lo mismo, ¿eh? ¿Ah? Lamentablemente no podemos decir lo mismo. No, sí se puede decir qué bonita la cordillera y el lago que está detrás tuyo, Checho. Está bien, pues para que usted también puede poner un fondo bonito ahí si quiere. Oye, no se puede estar en la segunda vivienda, está prohibido. No, existe un fondo que uno le pone al No me digas Skype. que aculeo, no me digas que eso volvió a ser aculeo. No. Estamos muy lejos de... Y Chile está muy lejos de tener lagos con agua. Esa es una cuarta pandemia que se nos va a venir fuertemente encima y que podremos conversar más adelante en el programa. Es el momento de saludar a quienes hacen posible este programa. Además es un programa que hoy día va por televisión, por la señal 31 y 841 de las compañías de televisión de cable GTD y la Telefónica del Sur. A las 20 horas se transmite este programa por televisión, ahí la gente nos puede ver. Recordarle que usted puede participar activamente escribiéndonos a conectados@radioagricultura.cl o su audio al WhatsApp más 569 42 48 98 04. En Grupo Patio desarrollamos diversos formatos de renta para cumplir día a día nuestro propósito, unir personas y enriquecer sus vidas. Conoce más sobre nosotros en patio.cl. Si haber cerrado su negocio temporalmente ya es una mala noticia, peor sería que le entraran a robar. Ahora con Tepillé, monitoreo temporal, usted puede proteger su empresa en el horario y por el tiempo que necesite. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl. Todo cliente de Tepillé Empresa, Hogar y Botón de Emergencia recibe sin costo nuestro servicio de asistencia PYME Hogar. En San Jorge saben que cuando compartimos disfrutamos más, por eso te invitan a hacerlo con toda su variedad de productos, siempre San Jorge. La industria de las grúas pluma hidráulica adquiere un compromiso importante en la recuperación de Chile. Lamentablemente el COVID-19 forma parte de nuestra realidad. Es por eso que en Multiservice Grúa hemos implementado una serie de medidas preventivas para minimizar los riesgos de contagio, pensando principalmente en nuestros colaboradores y clientes. Porque al mundo no lo mueven las máquinas, al mundo lo mueven las personas, nuestro compromiso no se detiene. Porque cuidarnos es tarea de todo y quedarse en casa es lo primero. BCI tiene estos beneficios para ti. Organiza tus compras en línea en 3 a 6 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito BCI en todos los comercios del país para que te quedes en casa. BCI, seamos diferentes. Y por último quiero decirles que disfruten los mejores momentos en familia con la energía de vivir de Abastible. Pide tus cargas de gas en Abastible, en la aplicación Abastible, llamando al 829.000 o con tu distribuidor exclusivo. Además, si eres afiliado a la Caja de los Andes, con tu RUT obtén increíbles descuentos. Abastible, la energía de vivir. A ver, partamos con la pandemia de salud. Si bien es cierto, hay una preocupación en la población por este aumento que ha habido en los contagiados, digamos, que está explicado por varias cosas. Una, que la primera de ellas creo yo que es por la cantidad de test que se están haciendo, que si aumentan los test obviamente que van a aparecer más contagiados. Hoy día empezaron a hacerle los test a la gente que estaba asintomática, que había tenido algún contacto con alguna persona, y eso ha hecho aumentar el número importante, pero también la tasa ha aumentado.
¿Y esto tiene que ver con que lo están haciendo mal las autoridades? No lo sé, yo nunca opino de cosas técnicas. Lo que sí puedo opinar es que hay cosas que sí no, son inaceptables. Por ejemplo, la fiesta de Maipú de 400 personas, hay que ser, tener algo malo en la cabeza. Yo creo que algo no está funcionando bien en esa gente, hacer una fiesta clandestina, pasando a llevar la ley porque había toque de queda, exponiendo por unas lucas más, por ganarse unos pesos más, el organizador exponiendo a cientos de personas, a miles de personas, porque 400 personas que pudiesen contagiarse sin tomar medidas de precaución, puede implicar el contagio de miles de personas por la proyección geométrica que tiene, me parece, de una estupidez humana gigantesca. A eso agreguémosle los comercios que se han abierto sin ningún tipo de control. Yo no estoy diciendo que no se empiezan a abrir de a poco los comercios, porque la pandemia económica va a ser más grande que esta, pero teniendo algún tipo de control. La salida de no sé cuántos decenas de miles de autos el fin de semana, a pesar de todas las advertencias. Entonces, no podemos vivir esperando resultados por parte de los otros, que las autoridades hagan bien las cosas. ¿Y qué pasa con la cosa personal de cada uno de nosotros? ¿Dónde está la conciencia personal de cada uno de nosotros de cuidarnos y cuidar a los demás? Pepe, Giovanni. Antigüedad con tu grave, don Pepe. Sí, bueno, yo estoy preocupado porque la tasa de positividad ha crecido. Si antes de cada 100 exámenes, entre 8 y 9 eran positivos, hoy día, por ejemplo, el 12,4%, ayer el 14%. Es decir, la positividad ha crecido. Y ha crecido, claro, ha crecido el número de infectados porque se aumentó el número de exámenes y obviamente mientras más exámenes hagas, más se acorta la distancia entre la cifra real y la cifra oculta, que todos los países tienen una gran cifra oculta de infectados. Y yo no le pongo mucho atención al número de infectados, porque incluso me parece positivo que el número de infectados comience a crecer. A lo que le pongo mucha atención es al número de personas que demandan atención hospitalaria, particularmente el número de personas que demandan respirador mecánico. Y ese ha subido levemente. Hoy día está en 354 personas. Es el 3,6% de los infectados activos, que es el número relevante. Y yo hacía un cálculo para copar los respiradores mecánicos que están disponibles hoy día. Mañana va a haber más, pero hoy día se tendría que triplicar la cifra de infectados positivos. Es decir, alcanzaría, si los porcentajes se mantienen, no tienen por qué variar, para 27.900 infectados. O sea, hay un colchón. Hay un colchón y, según las informaciones que todos tenemos, ese colchón va a ir creciendo porque siguen llegando respiradores mecánicos, con dificultad, porque, como bien decía el ministro, hay una especie de guerra mundial por conseguir los respiradores. Hay países incluso que han capturado aviones que iban con cierto destino a cierto país y se los dejaron para ellos, con resoluciones públicas muy, muy duras. Y por lo tanto ha habido que hacer muchos esfuerzos y mucha discreción también respecto de esto. Pero a mí me preocupa, fíjate, que las señales públicas que hemos dado hayan contribuido a relajar el comportamiento de las personas. Y probablemente es correcto desde el punto de vista procedimental decir que hay que volver a una nueva normalidad, pero la gente entiende más simple. Y por lo tanto yo creo que dimos esa señal un poquito antes de lo debido. Y ahora vamos a tener que echar las riendas para atrás, como dicen en el campo, porque, sí, pero mira, no hay que minimizar. Hay que volver a endurecer. Sí,
Pero no hay que minimizar la responsabilidad personal, Pepe, porque por mucho que la autoridad está diciendo que se viene otra pandemia, que es la pandemia económica, y hay que tratar de volver a la normalidad para que la gente no pueda trabajar, pueda ir a buscar el sustento diario, el tema de la fiesta de 400 personas no cabe en la lógica racional de ninguna persona. Siempre hay pelotudos, perdóname la expresión, pero te lo quiero graficar diciendo lo siguiente: yo prefiero al ministro Mañalich de ayer, diciendo enojado, que viene dura la cosa, enojado, que al Mañalich de hace 3 días diciendo que ya estábamos llegando a la meseta y que porque la gente recibe señales. Dale, Giovanni, dale, ya tenemos a Guillermo Ramírez. Hay que mantener la dureza. Sí, ya tenemos a Guillermo Ramírez en línea, lo saludamos, pero le damos la palabra a Giovanni y después conversamos con Guillermo sobre este mismo punto, porque tenemos hartos puntos que tratar hoy día. De todo el análisis de Pepe, lo que me queda claro es que le gusta la cosa dura. Está bien, es parte de nuestra cultura. ¿Qué te está pasando, Giovanni? Estás carenciado, parece. Está obsesivo, parece, donde está encerrado. No estoy encerrado, estoy en mi oficina, señor. Yo estoy trabajando en mi oficina como buen chileno. Oiga, 2 cosas. Primero, golpearlo con una noticia que ya habrá tiempo para comentarla. Acaba de renunciar Susana Tonda, la directora del Sename. Acaba de ser anunciada la renuncia con una carta a los funcionarios. Y respecto al análisis de Pepe, yo te diría que lo comparto prácticamente en su totalidad, con un pequeño matiz. Lo primero es que yo aplaudo, o saludo, como dicen los comunistas, el análisis de Pepe es centrarlo en el uso del sistema de salud. Eso es lo que preocupa, hasta cuánto somos capaces de absorber. Y el análisis que hace Pepe es muy certero en términos porcentuales, digamos. Uno puede proyectar cuántos contagios se requerirían para que aumentara la tasa de hospitalización y dentro de la tasa de hospitalización el número de ventiladores que se requieren. Y también ahí hay que destacar la donación que hizo la CPC de 500 ventiladores mecánicos, una parte de las cuales ya llegaron, lo recibió el sábado el presidente, porque eso va a aumentar vamos a llegar al orden de los 800 ventiladores mecánicos disponibles, no solamente totales, digamos, hay una parte que se está ocupando con gente que está con COVID-19 y hay gente que está con otras dolencias, digamos, y hay otra parte que está disponible, que hoy día es del orden de 400, si no me equivoco. 651. 651. Y deberíamos llegar al orden de 800 o 1000 ventiladores disponibles, lo cual es una buena noticia porque significa que vamos a lograr no atochar el sistema de salud público y privado como ocurre en otros países. El único matiz que haría respecto del análisis de Pepe es sobre las señales de las autoridades. Efectivamente, las señales siempre son importantes. Ahora, yo creo que las autoridades siempre han dado la señal de que aquí la primera responsabilidad, y aquí me voy a tu postura, Checho, está en las personas, está en nosotros. Y ahí, ¿sabes lo que falta? La conciencia de que no se trata solamente de cuidar mi salud, de cuidar la salud además de mi familia o de mi entorno, sino que además de que yo puedo ser un portador, yo puedo ser un vector, yo puedo ser alguien que le produzca un daño a otro. Eso es lo que yo creo que todavía no está internalizado por las personas, la responsabilidad que tenemos sobre el bienestar de los terceros, no solamente nuestro y de nuestra familia. Sí, bueno, dentro de los temas que a mí me llaman la atención fueron estas decenas de miles de autos que intentaron salir de la región metropolitana, las 500 personas que han sido chequeadas durante el toque de queda, sin permiso. Esas señales, cuando tú no pones mano firme, empiezan a crecer, y creo que yo también comparto que el chileno no tiene autocontrol 100%. Guillermo Ramírez, bienvenido. Gracias, Checho. Oye, yo creo que Pepe y Giovanni han hecho un gran resumen y un gran análisis del tema que tú estás planteando. Yo solo agregaría algo, volver a lo que tú dijiste sobre la responsabilidad individual, que también lo mencionó al final Giovanni, que tiene que ver con el hecho de entender que tenemos que abandonar esta cultura de que las reglas se aplican para todo menos para mí, de que finalmente el pillo, el valorado es el que sabe hacer la trampita, y el que la sigue, siguiendo la lógica de esta película, es el rey de los huevones. Entonces nosotros tenemos que abandonar esa cultura que nos hace tanto daño. Fíjate, Checho, que la semana pasada
cambiaron algunas reglas para las comunas que están en cuarentena total. Por ejemplo, se pueden tomar máximo 7 permisos a la semana para salir de la casa. ¿Por qué se tomó esta medida? Porque habían personas que estaban tomando hasta 21 permisos a la semana. Entonces, con 21 permisos a la semana, claramente las personas ahí, esas personas estaban demostrando de que estaban haciendo un mal uso de este sistema de permiso, y por lo tanto la autoridad tuvo que reducirlos y limitarlos, con lo cual terminan pagando justos por pecadores. Otro ejemplo, la autoridad estableció que para tener un salvoconducto, si el carabinero te detiene y te lo pide, ese salvoconducto debe tener al menos 15 minutos de vigencia, digamos. ¿Por qué? Porque muchas personas salían a la calle, en auto o a pie, ponían en su teléfono celular la página de Carabineros, pedían el salvoconducto, pero no ponían a aceptar hasta que los paraban para no perder el salvoconducto o para estar más de 4 horas fuera de la casa. Entonces, la autoridad se dio cuenta de que había personas que estaban haciendo esta trampita, la pillería del chileno, y tuvieron que poner en el fondo esta limitación de los 15 minutos. Entonces, todas estas cosas que tiene que hacer la autoridad en una sociedad responsable, consciente de que estamos en una pandemia, de que nos tenemos que cuidar entre todos, sería totalmente innecesario. Pero la autoridad finalmente tiene que poner estas restricciones para que la gente colabore. Dicho esto, simplemente decir una cosa, Checho. Por mucho que la autoridad trate de atajar estas pequeñas trampas, nunca vamos a lograr vencer como corresponde el coronavirus sin la colaboración de las personas. No podemos tener un carabinero por persona en la calle vigilando lo que cada uno hace. Esto es un poco como un partido de fútbol. Tú puedes tener al mejor árbitro de fútbol en la cancha, pero si los jugadores no colaboran, el partido igual se va de las manos. Entonces, yo lo que creo que hay que expresar es lo que tú decías al principio, la responsabilidad personal, que cada uno esté consciente de que las reglas son para todos, que están hechas y diseñadas para que nos protejamos, y que aquí el que rompe las reglas no es el pillo, no es el más genial, sino que es finalmente el irresponsable y el que no está pendiente de los demás. Muy bien, estamos conversando con Guillermo Ramírez, Giovanni Calderón, Pepe Out. Pepe, aléjate un poquito porque como que se llama, se te está cortando la cabeza ahí. A ver, ahí está perfecto, Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irane. Muy bien, ya estamos de vuelta conversando con Pepe Out, Giovanni Calderón y Guillermo Ramírez, el diputado Guillermo Ramírez. El día 6 de noviembre, 2 jóvenes a las 18 horas incendiaron el Banco del Estado, con acelerantes, qué sé yo. Quiero contarles que este jueves salieron de la cárcel, fueron condenados como autores del delito de incendio, que se suponía, por lo que nos habían dicho nuestras autoridades, que el delito de incendio era uno de los más fuertes condenados por la ley. 4 años de libertad vigilada intensiva. El juez de garantía, don Luis Áviles. Yo, como no soy experto y no soy candidato a nada, me puedo tirar mis frases así para el bronce. Pero yo creo que tendríamos que tener una ley para poder meter preso a los jueces. O sea, si efectivamente, porque esto tiene que ver con lo que estábamos hablando antes, que Pepe decía las señales que puede mandar la autoridad. Si un juez de la República, después del video que vimos todos, cuando estábamos condenando la violencia con toda fuerza, cuando estábamos condenando esa forma de convivencia que quería instalar una parte de la izquierda de nuestro país, deja libre, porque esa es la verdad, esta ¿cómo que se llama? Libertades vigiladas, es dejarlos libres, no están presos. Ese juez Luis Ávila paga algún costo por tomar una decisión tan patética como esa. ¿Y qué es lo que pasa? Esta noticia pasó soplada, fue un juicio oral vía internet y no se sabe en ninguna parte, pasó soplada. Si alguien que no está más profundizado en el tema no lo tuitea, no nos hubiéramos enterado nadie. Yo por eso la quiero subrayar hoy día y preguntarle a ustedes, ¿hasta cuándo seguimos permitiendo estas vacas sagradas? Me van a perdonar. Yo ojalá que no cometa ninguna falta y caiga en manos de alguno de estos jueces, porque son verdaderas vacas sagradas, que se creen que viven en otro país y que pueden tomar las decisiones, ya sea por razones ideológicas o porque les tincó, fuera de toda razón.
Yo sé que Guillermo es abogado y a lo mejor yo estoy cometiendo cualquier cantidad de errores en mi análisis, pero mi sentido común me dice, o me dan ganas. También. ¿Ah? Giovanni también, sí. También. Giovanni también. Aunque no lo creas. ¿Ah? Y la verdad que no entiendo esta forma de justicia. O sea, si vamos a mandar señales de que estamos todos de acuerdo porque acuérdense que después de esta pandemia hay muchas amenazas de que va a volver la violencia, y si el costo que tienen estos jóvenes es 4 años de libertad vigilada, no sé cuál es el miedo que puedan tener de seguir haciendo este tipo de destrozos. Guillermo, parte tú en esta oportunidad. Una solicitud, Chechito. Es verdad, yo soy abogado y tengo mi opinión y la voy a decir, pero Giovanni es doctor en Derecho. Me encantaría escuchar primero a Giovanni, no sé qué opinas tú, Checho. O sea, mira, Giovanni es doctor en varias cosas, pero no se ha titulado, porque hace los cursos, hace el máster, no lo saca, porque en la última parte, en la recta final, le da la ata y qué sé yo, y no se recibe. O sea, efectivamente tiene el grado de doctor, pero no tengo el grado. No tiene el grado, pero estudió mi tesis doctoral, pero no la defendí, así que no defendió la tesis. Cuando tiene que defender se asusta. Bueno, Giovanni, parte tú, tu análisis. No, a ver, mi análisis es más fáctico que jurídico, porque para hacer un análisis jurídico y siendo serio, uno tendría que conocer las particularidades del caso. Yo lo primero que me salta a comentarte, Checho, es que yo conozco al juez Luis Avilés. Avilés es el apellido. Me tocó tener audiencias con él. A ver, no voy a hacer juicio categórico ni duro, pero sí puedo decir que es un juez discursivo, muy discursivo en la línea política, que es algo que es relativamente nuevo en nuestra historia judicial a partir de la reforma procesal penal, particularmente que introdujo la oralidad en los juicios. Antes todos los juicios eran por escrito, hasta que a partir de la reforma procesal penal se introduce la oralidad y luego en otros ámbitos como el derecho laboral. Y la verdad es que eso ha dado pie a que se vuelva cada día más discursivo el juicio en general y particularmente el juicio penal. Y en materia penal hay doctrinas que están vinculadas a pensamiento político, doctrinas penales. Por lo tanto, no es de extrañarse. O sea, este juez viene, yo creo que desde el origen de la reforma, cuando se defendió fuertemente la teoría, o no sé si teoría, pero la corriente garantista que tiene un origen histórico, tiene un sentido en su origen histórico, pero que finalmente ha llevado, como todos hemos sido testigos, a ciertos absurdos y extremos como este, o el caso del juez de San Antonio. No sé si te acuerdas tú que también dejó en libertad provisional a unas personas que fueron sorprendidas con armas en su vehículo. No solamente los dejó en libertad, sino que condenó el proceder del carabinero que había descubierto la arma. En vez de felicitarlo, lo condenó. Para terminar mi comentario, yo ayer ordenando mi biblioteca, que estaba un poco desordenada, me encontré con algunos textos sobre la reforma procesal penal y entre ellos un análisis que se hacía a 10 años de la reforma procesal penal y se hablaba de la necesidad de la reforma a la reforma. Esos temas que son clave porque tienen que ver con la seguridad, con la tranquilidad de las personas, con el sentido de justicia, con que no haya impunidad, han quedado un poquito atrás mano a propósito de todo lo que ha pasado entre el estallido social y la pandemia, y yo creo que urge retomarlos con seriedad para que definitivamente tengamos una justicia que le dé tranquilidad y justicia a la gente. Ok, Pepe, dejemos entonces para el final a Guillermo. No, yo solo quiero decir que este no es un problema de leyes, sino más bien un problema de aplicación de leyes, porque probablemente lo sería si nosotros hiciéramos lo que alguna vez hicimos para algunos delitos, que es que el piso no pudiera ser horadado por razones de atenuantes. Porque tiene razón Giovanni, habría que conocer el caso en particular y ver cuántos atenuantes fueron aplicados, seguramente intachable, ¿cómo se dice? Según el fallo, intachable conducta anterior, claro, y que habían colaborado en la investigación. Pero por favor, o sea... No, a mí me parece que es cierto que el juez en particular no está para dar señales, pero la justicia sí. Y la justicia tiene que indicarle a la sociedad cuáles son las conductas que no pueden tener cabida en la sociedad y cuáles sí, y cuál es la escala de gravedad de esas conductas. Y evidentemente distorsionar una manifestación traduciéndola o culminándola en actos vandálicos
debe ser castigado severamente. Eso es de sentido común, no tiene distinción ideológica, o debe ocurrir en todos los países del mundo, todos los países democráticos que quieran que las cosas se encaucen por la vía del diálogo y la resolución de conflicto, no de la explosión. A mí me parece de una gravedad gigantesca este hecho, y por eso que no quise que pasara desapercibido, porque no se ha visto tanto en las noticias, no se ha comentado tanto este caso, y a mí me parece que es un caso para comentar, porque como este caso tenemos varios casos donde los jueces hacen exactamente lo que quieren y lo menos que hacen es impartir justicia. Guillermo Ramírez. Gracias, Checho. Oye, me alegra mucho que tú pongas este tema sobre el tapete, porque yo creo que la justicia también tiene que estar bajo el ojo crítico de la ciudadanía. No se trata de caer aquí en una especie de populismo penal, en que a la gente la cuelguen en la plaza pública, que es lo que pasó durante gran época, durante lo que ha pasado durante la mayoría de nuestra historia, no la historia chilena, digamos, sino de la humanidad. Está bien que existan las instituciones, que se aplique la ley, que el juicio sea justo, que haya un debido proceso, que las partes se puedan defender, que se condene con pruebas. Todo eso está muy bien, que se pueda apelar, etcétera. Pero eso no quita que uno no deba mirar con atención, y también que haya un cierto escrutinio sobre lo que hacen o no hacen los jueces, porque acá hay una corriente bien fuerte también en política, cuando uno critica a los jueces, que dicen, oye, pero nosotros la pega a los jueces de los jueces y los fallos no se comentan, los fallos solamente se acatan. Y yo creo que en un Estado democrático uno puede hacer doble clic sobre los fallos, que es lo que tú estás haciendo, y eso a mí me parece, primero, muy valioso. Lo segundo, decir que más allá de las circunstancias agravantes o atenuantes, el delito de incendio es un delito bien particular, porque uno podría robar, por ejemplo, por necesidad. Uno podría terminar matando a alguien por defensa propia, aunque no lo sea en estricto rigor, porque ocupaste medios exagerados, digamos. Pero el delito de incendio es solamente un delito para hacer daño, y que pone en riesgo no solamente la parte material de lo que estás quemando, sino que también vidas humanas de personas que puedan habitar ahí o encontrarse ahí, o de personas que estén en inmuebles cercanos. Entonces, un delito de incendio es un delito, perdón que lo digan estas palabras, pero es maldad pura. Y por eso en nuestro código siempre el delito de incendio ha tenido penas que son muy altas, y en casos como este uno esperaría que efectivamente se cumpla la pena en la cárcel. Y si hay circunstancias atenuantes, bueno, se aplicará la ley como corresponde, las personas estarán menos tiempo de las que hubieran estado si no hubieran concurrido esas circunstancias atenuantes, estarán menos tiempo presas, pero a mí me parece bien insólito que personas que cometen un acto así hoy día estén gozando de plena libertad. Y digo plena libertad responsablemente porque, como tú bien dijiste, la libertad vigilada es al final prácticamente una plena libertad. Entonces, yo estoy de acuerdo con Pepe, esto no es un tema de la ley, yo creo que esto pasa más bien por la interpretación de la ley que pueden hacer algunos jueces, y yo creo que esto es algo que nosotros tenemos que denunciar para que no se repita. No puede salirle gratis a los jueces, en el fondo, el hacer este tipo de fallos, el dictar este tipo de fallos, y que finalmente nadie los critique, nadie diga nada, nadie los cuestione. Yo creo que es importante en un foro público, además de tan alta audiencia como la tuya, que tú pongas este tema en el tapete. Yo de verdad te lo agradezco. Muy bien, consiste la libertad vigilada? ¿Por qué no explican los abogados? Hablar al presidente Piñera, por si acaso, en un minuto más. Hay nuevas medidas económicas. Y bueno, cualquier momento vamos a tener un contacto con el departamento de prensa si es necesario. Déjenme escuchar a la gente. ¿Qué está diciendo la gente en WhatsApp? En Conectados, dígalo en 30 segundos. Hola, Chichito, ¿cómo estás? Javier de Filadelfia. Nada, solamente te quería felicitar y decirte que gracias a tu programa y a ti he redescubierto la radio, y mis primos también. Hay una razón todas las mañanas para aprender la radio. La gente que te critica es porque no te conoce, no sabe que eres tolerante, demócrata y pluralista. Tus panelistas también, un 7. Sergio Guitar es un poco intolerante, pero bueno, es un aporte también. Un abrazo, Checho, siga así y no escuches a los que te quieren mandar abajo. Chau, chau. Buen día, Checho. ¿Qué va a pasar con este personaje que se le ocurrió la brillante idea de armar este carrete irresponsable allá en la comuna de Maipú? ¿Cuál va a ser el procedimiento a seguir? ¿Se le va a aplicar la máxima multa y que lo metan preso?
¿Hasta cuándo vamos a seguir con esta irresponsabilidad? Estos no entienden, son brutos, asnos. Saludos. Checho, habla Claudio Troncoso. Oye, Checho, de nuevo estamos en guerra, ¿verdad? En guerra contra los obreros, en guerra contra los manifestantes, en guerra contra el virus. Oye, ¿verdad? ¿Y cuándo irán a estar en guerra contra el abuso, contra los privilegios de los más adinerados? Esa guerra jamás va a existir aquí, ¿por cierto? Pero guerra contra la gente y contra el virus, toda la semana. Hola amigos del Conectado, una ayuda para un contribuyente de Viña del Mar que necesito folio para poder facturar. He ido a la unidad de Servicio de Impuestos Internos de Viña del Mar 2 veces, las 2 veces no me dejan entrar porque dicen que no se puede realizar trabajo, los trabajos están realizando por teletrabajo, le entregan un correo electrónico a uno, he enviado 3 correos y no hay ninguna respuesta. ¿Qué podemos hacer? Buenos días, Checho, buenos días a todos ahí. Checho, ¿qué te parece que el gobierno esté desarrollando una nueva ley de inmigración en la cual quiere dar RUT y los beneficios antes de que los inmigrantes lleguen a Chile? No sé por qué hacen este tema con la inmigración si ya este país está quebrado, está reventado. Dicen que hay déficit, van a haber 10, 12 o 15% de desempleo y quieren seguir trayendo gente a Chile. Yo no sé qué piensa esta gente, la verdad. Estos tipos revientan el sistema. Al auditor Claudio Troncoso, que dice que estamos en guerra, claro que una guerra contra el coronavirus, claro que una guerra contra la delincuencia y la destrucción, claro que una guerra contra la droga que tenemos que dar muy fuerte, pero por ningún motivo hay que dar una guerra contra los privilegios. ¿Por qué? Si no te gusta que la gente tenga privilegios, la gente que ha trabajado toda su vida, que le ha ido bien, que se ha esforzado, pueda tener ciertos privilegios, tú dices que hay que declararle la guerra porque le fue bien. Ándate a Argentina, porque el presidente Fernández, Alberto Fernández, dice que quiere un país más pobre. Él necesita un país más pobre. Entonces allá van a destruir todos los privilegios. Allá vaya a ser feliz. Van a tener a todo el mundo sin privilegio. Todos pobres, todos pasándolo mal. No, sí, es que esa venta de odiosidad, de resentimiento, de porque el que le va mejor le va bien y tiene privilegio y hay que hacerle la guerra a esa gente, yo no estoy en esa parada. Al contrario, yo aplaudo a la gente que le ha ido bien, aplaudo a la gente que tiene privilegios, bien ganado, por supuesto, nadie está diciendo que de mala manera. La mayoría de la gente que tiene privilegios, que le ha ido bien, es gente que ha ayudado a hacer crecer este país, que ha dado trabajo a la gente. Los que están en contra del privilegio nunca le han dado un trabajo a nadie, nunca han creado una empresa. Nunca han arriesgado nada en favor de los demás. Entonces, a mí no me vendan esa pomada porque no me van a convencer de una tontera como esa. Lo que dijiste tú es una tontera, declararle la guerra a los que tienen privilegios. Por supuesto que hay que declarar la guerra a los abusos, declarar la guerra a las colusiones, declarar la guerra a la injusticia, pero a los privilegios, si un privilegio bien ganado, hay que aplaudirlo y hay que tratar de imitarlo. Esa es mi opinión. Y con respecto a la fiesta esta, bueno, toda la condena yo, a no ser que le toque un juez garantista, que encuentre que irreprochable conducta anterior y que no tuvo intención de infectar a nadie y lo deje libre. Vamos a ver, yo la verdad que estoy tan desilusionado de los jueces en Chile y le pido disculpas a los jueces correctos, porque deben haber muchos juicios que me he enterado, está lleno de vicios, lleno de soberbia intelectual por parte de los jueces. Esto que uno no pueda criticar a los jueces, ¿quiénes son? ¿Son gente de una categoría superior? ¿Son dioses del Olimpo? ¿Son chilenos como cualquier otro que tienen que cumplir una función? Que la sociedad le encargó una función, que le pagamos la plata entre todos los chilenos. ¿Por qué podrían no ser dignos de crítica si actúan mal? En mi humilde opinión. Estamos en la hora de ir a la pausa. No vamos a hacer contacto con el presidente porque está anunciando medidas para el invierno y que las vamos a ver después en prensa. El bono invierno, Checho. Sí, está hablando del bono invierno, justamente. Oye, medidas para el invierno. Sí, Checho, ¿me escuchas? Sí, te estoy escuchando. Privilegio es, según la RAE, la exención de una carga, un gravamen o una obligación o una norma
que toda persona debe seguir. No son los derechos que te da tener recursos, sino es, por ejemplo, es un privilegio haber recibido esa condena después de un delito tan grande. Es un privilegio haber recibido clases de educación cívica para una condena por un hecho tan gravoso. Esos son privilegios. Y los privilegios naturalmente hay que terminarlos. Sí, pero yo te aseguro los derechos que uno tiene porque ha ganado lo que ha ganado. Pero yo te aseguro que la excepción... comprarse el vehículo que le alcance para comprarse. El privilegio es usar de una norma distinto del resto de los chilenos. Yo te aseguro por supuesto hay que acabar con los privilegios. Sí, yo te aseguro que la acepción que le dio el auditor no es ese privilegio que lo define la RAE, sino que es la cuestión de gente que tiene privilegio porque le ha ido bien por sobre otro, y está el concepto de la ¿cómo que se llama? De la injusticia, porque el otro tiene más y este tiene menos. Si esto es una cuestión que se viene escuchando hace rato y no se le da esa excepción. Obviamente que si la explicación de privilegio es que tú tuviste ventaja por sobre el resto de mala manera, obviamente que hay que estar en contra de los privilegios, pero no es esa la acepción que uno le da habitualmente a la palabra privilegio. Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irane. Me quedo dando vuelta a lo que me dijo el Pepe, lo del privilegio. Puede tener razón, porque uno dice, yo lo ocupo en otro sentido. Por ejemplo, yo tengo el privilegio de vivir en un departamento donde no estoy hacinado. Uno lo usa con esa acepción también, ¿no es cierto? Claro, tengo el privilegio de poder tener una vida más cómoda, pero es un privilegio que me lo he ganado con el esfuerzo. Ahí está la confusión. De tener estos tres panelistas. El privilegio de tenerte a ti, Giovanni, como panelista. Es un privilegio. Oye, así como el otro día yo denuncié por este medio el robo más grande del siglo, con el proyecto de estos senadores que querían robarle la plata, los ahorros de todos los chilenos, robarle con todas sus letras. ¿Y por qué dije que era el robo más grande del siglo? Porque claro, el anterior robo más grande del siglo había sido un robo de 15 millones de dólares en el aeropuerto, ¿se acuerdan? Bueno, 15 millones de dólares versus 200.000 millones de dólares, que son los ahorros que tenemos todos los chilenos en la AFP, es el robo más grande de la historia de la humanidad. Pues no creo que haya un robo más grande que ese que quieran hacer. Quiero comentarle hoy día la parada de carro más grande del siglo que le han pegado al ¿cómo que se llama? El vocero Vidal, el ministro de Briones, en Canal 13, no sé si supieron ustedes, que tuvieron un diálogo ahí y le decía el vocero, nosotros anoche, la oposición, nosotros... Te escuchas pésimo, Checho, no tienes el privilegio de un buen internet. No, se escucha pésimo, ¿me están escuchando mal? ¿Tú, Giovanni? Escucho bien, parece que el privilegio no lo tiene. Parece que la internet mala es la tuya. Soy yo que no tengo el privilegio. Sí, parece que la internet tuya no tenéis privilegio. Porque yo estoy saliendo directo, estoy saliendo con micrófono directo. Bueno, lo que dijo Vidal, para los que me están escuchando bien, dijo, la oposición, o sea nosotros, le aprobamos la idea de legislar en el ingreso familiar de emergencia, pero le rechazamos el monto, la cobertura y la gradualidad. Y yo puse un tuit porque yo envidié la forma de encarar del ministro Briones la respuesta. Primero le dice, le agradezco su pregunta, pero quiero decirle que ustedes no aprobaron a nosotros la idea de legislar del ingreso familiar, se lo aprobaron a los chilenos. Primera, que quedó plop el vocero famoso con su soberbia habitual, y además le dio argumentos muy sólidos. Le dijo, ustedes se negaron al plazo
porque decían que quería que fuera 3 meses cuando nosotros anunciamos el primer bono. Bueno, este proyecto va con 3 meses y el monto es el doble del que ustedes habían aprobado en una primera oportunidad. Y así todos lo discuten. No entiendo esa forma de hacer política. Y primera vez que hago referencia positiva al diario The Clinic, cuando pone las propuestas de la oposición y pone una página en blanco. Por Dios que ha sido mezquina la oposición en el manejo de esta crisis tanto sanitaria como económica. Doy la palabra al que la quiera tomar porque este me parece que es un tema importante. Y cito al vocero porque de alguna forma refleja la forma de hacer oposición que está teniendo parte importante de la oposición, con contadas y dignas excepciones. A ver, yo creo que lo primero es que hay que distinguir oposiciones. Acá efectivamente hay una parte de la oposición que es obstruccionista, que lo que busca es dañar al gobierno, que estar en la lógica de que si al gobierno le va mal, yo de alguna forma me beneficio, si al gobierno le va mal, quizás nos vaya mejor en las próximas elecciones. Y para ellos todo esto es un juego, es el juego de la política, es el juego del poder, y no son verdaderos servidores públicos. El presidente los llamó a esta parte de la oposición al principio de su gobierno, una cosa que les molestó mucho a ellos, que eran unos antipatriotas, cosa que yo suscribo completamente de esa parte de la oposición. Hay otra parte de la oposición que en su derecho democrático a estar en desacuerdo con lo que hace o no hace el gobierno, han tenido una postura de tratar de colaborar, sobre todo ahora en la crisis sanitaria, y que han estado dispuestos a conversar y que han estado dispuestos a tramitar los proyectos con cierta celeridad porque entienden que son urgentes. Yo en esa oposición pongo, porque es importante decirlo ya que estamos en este programa, yo en esa oposición constructiva pongo a Pepe Auto. O sea, creo que Pepe siempre demuestra capacidad de diálogo, siempre busca acuerdo. Cuando hay proyectos que son urgentes, él trata de no entorpecer, todo lo contrario, de facilitar la tramitación, y hay varios que están en ese mismo predicamento, no es solamente Pepe Auto, obviamente. Yo creo que hay un tercio más o menos de la oposición que es una oposición más constructiva, o la mitad, pongámosle, y la otra mitad o 2/3 son totalmente obstruccionistas. En este caso en particular, acá hay algunos que están debatiendo o están criticando al gobierno o tratando de conversar, como dicen ellos, de negociar, como dicen ellos, de total mala fe. Porque cuando nosotros presentamos el bono COVID-19 se dijo que era insuficiente, que tenía que ser 3 veces. El gobierno se negó porque dijo que venían otros instrumentos más adelante que iban a ser mejores, y presentó este instrumento. Este instrumento no solamente entrega un bono por 3 veces, el otro bono ya se había entregado una vez, por lo tanto son 4 en total y no 3 como tenía la oposición, sino que además el monto de este bono es el doble del bono que había exigido previamente la oposición. Y no solamente eso, llega 1,5 millones de personas que jamás han recibido ni un peso del Estado. Entonces, esa parte obstruccionista de la oposición, a pesar de que lo que propone el gobierno es el doble de lo que ellos habían reclamado un mes antes, dicen que es insuficiente y hacen una propuesta que cuesta 4 veces más. 4 veces más es básicamente decir: yo no quiero negociar, me pongo lo suficientemente lejos para que no conversemos, de plata que además ellos saben que no está disponible. Pepe, entonces, que alcance a contestar Pepe, porque nos vamos a ir a las noticias para que no quede como que quedó una sola posición y que Pepe pueda contestar, sí. Y a la vuelta en las noticias habla Giovanni. Pepe. Déjame decirte, yo coincido con, no me voy a ir de tesis general, después conversemos. Yo coincido con que es difícil conversar y prácticamente imposible cuando frente a un proyecto del gobierno se hace una propuesta que cuesta 3 o 4 veces más. Pero lo que yo hice concretamente, y lo sabe bien Guillermo, es una conversación sobre un 17% adicional en costo, que implica, uno, no tener la gradualidad que establece el proyecto, que el primer mes entrega a una familia de 4 integrantes 260.000 y luego va reduciendo al segundo mes y luego bastante más bajo el tercer mes, 85 y 70%. Nosotros proponemos que sea estable porque estamos atrasados. En realidad, este proyecto que presentó el gobierno, a mi juicio, es el que debió haber presentado cuando presentó el bono, pero se saluda que se presente. Y segundo lugar, el proyecto hace una diferencia entre aquellos que están en el 40% más vulnerable y aquellos que están entre el 40 y el 60. Y la verdad es que para
para esa clasificación de los informales es por autodeclaración. Es decir, por autodeclaración yo quedo en el 40 o quedo en el 60. Y en consecuencia la diferencia, particularmente en tiempos de crisis, es muy sutil y lo que proponemos es extender al 60%. Yo sé que se establecen conversaciones polares, pero al final de cuentas, lo dice bien Guillermo, todos los proyectos relacionados con la pandemia han sido aprobados por amplísima mayoría, algunos más a regañadientes que otros, porque yo soy de la idea, y creo que esto lo comparte una parte importante de la oposición, que al gobierno le tiene que ir bien, sí o sí, y la oposición tiene que contribuir a que el gobierno le vaya bien, porque si al gobierno le va mal en la guerra contra la pandemia, nos va mal a todos, le va mal al país, y si le va mal en profundizar la crisis económica, cualquiera sea el gobierno que venga, va a ser un costo para todo Chile. Y eso tenemos que tenerlo clarísimo todos. Yo por lo menos lo tengo muy claro. Tiene la palabra don Giovanni, que lo dejamos pendiente antes de ir a la pausa. No te estoy escuchando, Giovanni. A lo mejor estás con el micrófono. Ahora sí, ahora sí. Mi suegra, que tú sabes que es fiel auditora de este programa, me pidió que te aclarara que su hija se casó con un abogado. Me dijo, Checho no lo dejó claro, así que por favor acláralo en el programa. Aclarado. Segundo, Pepe... Sabrá que el abogado ha tenido una evolución y su hija lo ha pasado muy mal. Bueno, después conversó con tu suegra, ya sigue nomás. Regresión. Una regresión. O sea, no me hagan reír que me hacen perder el hilo de la conversación. De eso se trata. Segundo, Pepe decía, no me voy a ir de tesis general. Hice un análisis muy, muy detallado junto con Guillermo del rol de la oposición en la aprobación de este proyecto, pero yo sí me voy a ir de tesis general y lo voy a enganchar con el primer tema que tratamos, Checho, que es en el fondo el tema de la responsabilidad individual y de algo que dijo también Guillermo, que me pareció muy asertivo. Mira, yo creo que cuando tenemos un Estado que le dice a las personas lo que puede y lo que no puede hacer, la oposición juega un rol fantástico, porque ellos están convencidos de eso. Entonces ahí es cuando la oposición brilla, ¿ah? Cuando el Estado es el que tiene que dar más, tiene que dar derecho, tiene que conceder el Estado tiene que regularlo. Y cuando tú a la gente le dices, el Estado le va a decir si usted puede salir de su casa o no puede salir de su casa, ¿qué es lo que ocurre? Que la gente espera que el Estado le diga, no puede salir de su casa, entonces sale de su casa y pierde el concepto de la responsabilidad individual. Eso, ahí es donde yo creo que radica el gran error de la oposición hoy día. La oposición hoy día no está jugando ningún rol, ninguno. Y Pepe a lo mejor no lo va a reconocer, digamos, pero yo creo que lo tiene más claro que nadie. Y es tan así que la propia gente que tiende a simpatizar con la oposición marca el cero aporte que ha sido en todo este episodio de la crisis. Este es el momento en que, es cierto, el Estado tiene que jugar un rol muy relevante a propósito de la pandemia, pero también la responsabilidad individual y política es muy relevante. Como decía muy efectivamente Guillermo, hay parlamentarios que creen que esto es un juego, un juego por ganar pequeños espacios de poder y no se dan cuenta que cada decisión que se toma, cada voto que se da, cada opinión que se emite, tiene consecuencias para los chilenos, consecuencias concretas. Y termino con esto. Obviamente, como decía el propio Pepe, que hay, como dijo el presidente, por lo demás, hay dos formas de decirle que no a los chilenos. Una es votando en contra y otra es pidiendo 4 o 5 veces lo que realmente se puede dar. Entonces yo creo que ahí también hay que tener claridad de que hay varias maneras de sacarle el traste a la jeringa. Checho, me permite Sí, claro. Un paréntesis. Usted tiene derecho a hablar más porque está en minoría, así que puede hablar más. Paréntesis nada que ver, pero te voy a sorprender, porque lo que yo quiero hacer es un reconocimiento a Susana Tonda, fíjate. Que no quisiera que su renuncia pasara como cualquier cosa, porque ella estaba haciendo de verdad una buena labor a la cabeza del Sename, dada su trayectoria previa en el Hogar de Cristo, y yo personalmente lamento su salida, porque su liderazgo estaba caminando en la dirección correcta, que es transformar los grandes centros de niños en pequeños centros más personalizados, en impulsar la separación del Sename en 2 entidades diferenciadas, una para los niños vulnerados y otro para los niños que han incurrido en delitos. Y a mí me parece que funcionarios públicos que por lo demás
tenían trayectoria en el mundo privado y que van al mundo público y que terminan fuera por alguna disputa, me parece una mala señal, digamos, que salgan bueno, la justificación que hace ella para su renuncia es que dice que no puede aceptar que haya habido mala intención por parte de ellos a raíz de estos casos de abuso de niños, qué sé yo, no lo logra soportar. Falta de confianza del ministro, derechamente, lo dice expresamente en su carta. Pero da lo mismo, yo lo que quería era destacar. Y luego recordarle a Giovanni que es muy difícil en un país presidencialista ser oposición. Y esto lo vivió, por supuesto, en los distintos momentos las oposiciones, porque las oposiciones son castigadas por los propios cuando tú concurres a acuerdo y son castigadas por el público en general cuando tú no llegas a acuerdo. Entonces, las oposiciones viven siempre esa tensión entre responderle a tus fanáticos, que no son pocos, o trabajar para el interés del general, perdiendo apoyo en tus fanáticos. Sí, lo digo por experiencia propia. Sí, no, a ti te han golpeado mucho por votar. Pero mira, yo creo que hay algo que tiene que ver con el sentido común, que la gran mayoría de la gente entiende cuando una ley no está manejada ideológicamente. Hay leyes que son que pasan rápido porque todo el mundo está de acuerdo que es una ley necesaria. No todas las leyes, la gente no sabe esto, pero muchas de las leyes que se aprueban diariamente en el Parlamento, ni siquiera sale una línea en la prensa, porque son las leyes polémicas las que tienen un componente ideológico, las que finalmente provocan toda esta distorsión. Voy a leer un mail antes de darle la palabra a Guillermo. Dice: estimado Checho, el caso del juez Ávila que dejó libre a 2 delincuentes incendiarios me parece ridículo, inconcebible, inaceptable. No hay ninguna justificación para ello, solo que la ideología comunista o izquierdista de un gran número de jueces, que son los grandes responsables del aumento de la delincuencia, asesinatos, robos, terrorismo, incendios provocados y de narcotraficantes, los jueces y fiscales son cómplices pasivos de los delincuentes, terroristas, incendiarios, etcétera. Los jueces deberían tener solo que aplicar la ley y no interpretarla o alterar las sanciones. ¿Qué dice o hace la Corte de Apelaciones y la Suprema con este juez, en este caso específico? ¿Qué mensaje le estaría enviando a los delincuentes, terroristas, criminales, etcétera? ¿Qué podemos hacer los ciudadanos honestos y trabajadores para defendernos de la delincuencia, incendiarios y terroristas? Felicitaciones por poner e informarnos estos casos que la prensa y la televisión no trata y ocultan. Gracias, Eduardo Germain. Bien, ¿quieres comentar algo, Guillermo, de lo que estábamos hablando? Sí, no, muy breve, simplemente decir que Pepe tiene razón, que ser oposición en un gobierno o en un país presidencialista es muy difícil, y que uno haga lo que haga, llegue a acuerdos o no llegue a acuerdos, siempre va a haber alguien interesado en tirarte piedras, pero simplemente decir que nosotros como centro derecha tenemos un doctorado en oposición, hemos sido mucho más oposición de lo que lo ha sido la actual oposición. Y mientras nosotros fuimos oposición, nosotros siempre fuimos constructivos y tratamos de apoyar a los gobiernos, y en momentos en que algunos gobiernos pasaron por momentos muy difíciles, recordemos a Lagos, por ejemplo, nosotros siempre estuvimos disponibles para ayudar al gobierno y sacar cosas provechosas para Chile adelante. Y los resultados de eso están a la vista. Los años de mayor progreso de Chile no se deben solamente a que gobernó la concertación, sino que hubo una oposición que siempre estuvo disponible, y muchas veces con mayoría artificial, hay que reconocerlo en alguna cámara, siempre estuvo disponible a ayudar. Y al final eso redundó en un Chile que progresó y en una mejor calidad de vida para todos los chilenos. Por eso yo creo que acá el valor que tiene que primar es el patriotismo. Porque es cierto que si uno llega a acuerdos con el gobierno y que si uno finalmente es colaborador, te van a pegar desde tu fanaticada. Pero la verdad es que ese es un problema menor al lado del daño que uno le puede hacer al país, y uno tiene que ponerse a pensar Chile primero. Muy bien. Tenemos, Beto, tenemos nuevo WhatsApp. Vamos con los WhatsApp.
En Conectados, dígalo en 30 segundos. Chechito, en Chile estamos llenos de vacas sagradas, partiendo por los empleados públicos. ¿Ya? Así es que no es de admirarse. Don Sergio, creo que cada vez que un delincuente, vándalo, saqueador, es dejado en libertad y vuelve a delinquir y a ser detenido, el juez que pague los gastos, la destrucción que hizo ese delincuente. Ya está bueno, basta de abuso. Buenos días a los panelistas y a Checho. Este juez Avilés no es, mi nombre es Carlos, este juez Avilés no es el de caso Bomba, que también tuvo un temita ahí. El juez Avilés es de la nueva nomenclatura, así que véanlo, él creo que estuvo en el caso Bomba, que fue muy aplaudido por la izquierda. Estimado Checho, diputados, señor abogado y diputados y señor abogado. Mi nombre es Renato Navarro. Tengo que discrepar con el diputado Out en cuanto a que la violencia no tiene ideología. La violencia post-manifestación que hemos visto es claramente ideológica. Esa ideología se llama comunismo. Yo sé que él no lo va a decir porque es pariente cercano, pero digamos las cosas como son. Muchas gracias. Sergio, muy buenos días, muy buen programa. Saludos a Giovanni, a Pepe y a Guillermo. ¿Qué te extraña que no se cubra un fallo de un juez que deja en libertad vigilada a un par de muchachos que incendian una sucursal? ¿Viste los medios de comunicación la cobertura que le dieron a la amenaza Isquia Siches? ¿Has visto en algún medio de comunicación algún comentario siquiera del video que se le hizo al presidente colgado del Cerro San Cristóbal y decapitado? Buen día, muchachos. Bueno, yo quiero salir en defensa de Pepe, o sea, lo conozco hace muchos años y siempre ha condenado la violencia, así que pariente de los comunistas que apoyan la violencia, lo voy a defender en este caso. No sé si el mismo juez del caso Bomba, no recuerdo. Es el mismo. ¿Es el mismo? Ah, bueno. Es Luis Avilés, ¿no? Sí, Luis Avilés. Es el mismo. El mismo, sí. Ya, por ahí está toda la explicación. Ahí está toda la explicación. Esa fue una vergüenza internacional. Dejar libre, se abrazaron ahí el caso Bomba y después en Barcelona aparecen dos de los que habían dejado en libertad poniendo una bomba en Oye, Checho, muy cortito, recibió castigo del Pleno de la Corte Suprema por eso. Y sigue fallando. Y hay normas disciplinarias internas que hacen que la carrera de un juez vaya mejor o peor según la corrección de sus fallos, entiendo yo. Pero sigue teniendo la potestad de fallar en temas tan importantes como este. O sea, para mí el tema de la violencia, que va a ser la cuarta pandemia que le llamo yo, porque ya la tuvimos el golpe de Estado fracasado que se pretendió hacer, después el coronavirus, tenemos el tema económico que viene muy fuerte, y si a eso se le agrega un nuevo rebrote de violencia, más la sequía, que tampoco hemos tenido mucho tiempo de hablar de ella, que es gravísimo lo que está pasando con la sequía en Chile, y tenemos jueces que fallan de esta forma, yo la verdad que creo que esto deberíamos hacerlo más masivo, que la gente comente sobre este juez, porque un juez así, a mi juicio, no solamente no puede seguir actuando como juez, sino que debe recibir una sanción, un castigo. Yo personalmente lo metería preso por irresponsable. Giovanni Calderón. Sí, no, mira, yo quería comentar a propósito de la pandemia de violencia que tú anuncias. Y de lo que decía un auditor sobre el video, que yo te lo mandé también al grupo ahí que anduvo circulando del presidente Piñera incendiado, algo bastante violento, digamos. Hoy día apareció colgado un muñeco, una esfinge, una imagen del presidente de un puente, no recuerdo exactamente, creo que en Melipilla, no sé en qué lugar. Y solamente quería hacerte el punto, después vamos a dar las recomendaciones, que yo vi una película que recomendó Pepe, si no me equivoco, así que yo voy a volver a recomendarla, que se llama El Insulto, que es una película muy recomendada por mi suegra, además, que se trata de la disputa entre los libaneses cristianos y los palestinos, los refugiados palestinos en el Líbano, que muestra de qué forma, digamos, si no somos capaces de superar el odio, de superar el miedo que genera el odio, que a su vez genera la violencia, como decía el gran Yoda, el maestro Yoda,
Si no somos capaces de superar eso, sencillamente nos metemos en un círculo vicioso y cerrado de escalada de violencia que termina en nada. Después comentaré un poco la película, pero de eso se trata en el fondo. Y de eso se trata lo que está pasando y lo que tenemos que evitar. Así es. Déjenme ver. Sí, adelante. A propósito de esto, no en la misma línea, pero yo quería hacer un comentario respecto de la entrevista que generó mucha polémica del director, o el presidente en realidad, del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Qué bueno. Donde lo tenía en pauta. Él destacó que nosotros estos últimos años nos hemos ido concentrando en la educación respecto de los derechos, pero hemos dejado de lado la educación y la comunicación respecto de los deberes. Que ese, a mi juicio, es una constatación, es un hecho de la causa. Es evidente que ha ocurrido eso en los últimos años, particularmente en las generaciones que van llegando a la sociedad, que son mucho más conscientes de sus derechos que de sus deberes. Y eso generó una crítica, a mi juicio, muy totalitaria, muy descalificadora, respecto de que habría condicionado Sergio Mico el cumplimiento de los deberes al ejercicio de los derechos, cuando lo que él estaba haciendo era destacar la necesidad de educar también en los deberes. Pero parece que algunos basta que alguien reflexione de manera distinta, para descalificarlo, para sacarlo del juego, para declararlo ignorante. A mi juicio, una diputada declaró como ignorante en materia de derechos humanos a Sergio Mico. Yo doy fe de su trayectoria desde que era presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Concepción hasta hoy día. Uno podrá discrepar en materia política, en materia valórica, en fin, en lo que sea, pero no puede negar la línea de compromiso con los derechos humanos que ha tenido Sergio Mico en su trayectoria. Yo quería dejarlo claro porque me parece que son señales de intolerancia muy, muy, muy peligrosas, fíjate. Bueno, pero si el tema de los derechos humanos en general, Pepe, tiene un nivel de intolerancia gigantesco. Cuando se toca el tema de los derechos humanos salen todos, pero en bloque, a defenderlo, porque pareciera ser que ahí hay un tema importante. Yo te recuerdo que te pedí ayuda para poder encontrar el tema de los cuánto le había costado al Chile el tema de los exonerados y que... Sí, pero has confundido, porque la información que te entregué, que es la que me entregó Hacienda, no es solo respecto de los exonerados, es el conjunto de reparaciones que el Estado chileno ha entregado durante muchos años. Incluso en materia de exonerados, buena parte de esos recursos provinieron de sus propias cotizaciones, porque lo que hizo el Estado fue complementar las cotizaciones que le faltaban. Pero eso es otro tema. Da lo mismo, porque independientemente de eso, ¿cómo que se llama? Que nadie quiere echarle mano al asunto, porque independientemente sea $1, $2, 5.000 millones de dólares o $1 millón de dólares, lo lógico es que llegue a la gente que efectivamente se lo merece. Pero la verdad que con el tema de los falsos exonerados, como que nadie ha querido hincarle el diente, porque pareciera ser que son temas donde no hay que meterse, donde es tan fuerte la intolerancia que existe con respecto a cualquier revisión en esta materia, que pareciera ser que el que se mete va a tener costos políticos muy fuertes. Y tiene que ver con la intolerancia. Si nadie está diciendo que si efectivamente una persona fue víctima de violación a los derechos humanos por parte de agentes del Estado, no puede tener una compensación por parte del Estado. Yo jamás he dicho eso. Lo que estoy diciendo es que a Chile no le sobra la plata para estar manteniendo gente que son falsas víctimas de los derechos humanos. Es todo mi punto. Pero ¿a quién le podría interesar? Dime tú, ¿a quién le podría interesar que alguien que engañó al sistema pudiera seguir engañándolo y recibiendo esos recursos? Solo a él y a su familia, seguramente. ¿Y por qué no se ha corregido, Pepe? Todos quisiéramos una investigación, y ojalá la justicia llegara y pudiera comprobar los tipos que trastocaron sus datos y recibir el máximo de sanciones. ¿A quién le podría interesar
que un falso exonerado siga cobrando su monto. Dime tú, ¿a quién le podría interesar aparte? Bueno, esa es la pregunta, esa es la pregunta del millón. Todos quisiéramos que cuando se hacen leyes, todos quisiéramos que no hubiera gente que se mete por el lado. Cuando todos quieren eso, oye, todos los beneficios. Cuando todos quieren eso, se impone la justicia. Cuando no todos quieren eso, finalmente no se impone la justicia. ¿Dónde está el resultado de esa investigación? ¿Dónde están los condenados? ¿Cuáles son las penas que tuvieron los parlamentarios que firmaron como que eran que a ellos les constaba que eran exonerados políticos y que la persona tenía 6 años cuando sucedió eso? Entonces, perdona, Pepe, pero... hasta Andrés Chávez firmó, hombre, sí, eso no era... Tenemos que ir a la pausa. Si quieren, a la vuelta volvemos sobre este tema. Tenemos que ir a la pausa. Vamos a la pausa. Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irane. A ver, Luisa Loyola nos escribe, dice: pocas veces me ha deslumbrado un programa, sea de radio, emisora o TV, pero este programa me encanta porque es de pocos o ningún otro es de los pocos que deja opinar. Comenta y analiza la realidad actual, sobre todo en la respuesta a la izquierda extrema, violencia y chaqueteo a los que tienen un poco más. Hace mucho que reflexioné sobre los jueces y la justicia corrupta. A este tema debería darse más importancia, ya que como ciudadanos dependemos de ella. Personalmente he vivido situaciones en las que he observado que los líderes de la justicia hacen lo que les place. Bueno, ruego a Dios que jamás se termine un programa como este, en el cual tenemos una pequeña tribuna para el desahogo. Luisa Loyola Vidal. Bueno, qué bueno que valore esta instancia esta querida auditora. Bien, tenía la palabra Guillermo, entonces, que lo interrumpí antes de irnos a la pausa. Gracias, Checho. No, simplemente decir lo siguiente. Pepe, yo sé que lo hace de buena fe, porque además él es una persona racional y dice, ¿quién podría beneficiarse de que hubiesen beneficios mal entregados? Cuando uno legisla para que se entreguen beneficios, uno quiere que llegue a las personas que corresponden, no que se te meta gente por el lado. Mira, la verdad es que acá hubo personas, parlamentarios, incluso de la actual oposición, que extendieron certificados que resultaron ser derechamente falsos. Y que si luego se acredita de que muchas de las personas que ellos patrocinaron no eran exonerados políticos, ellos van a quedar en evidencia de que terminaron usando recursos del Estado para un fin personal, que es candidatearse, hacer campaña, básicamente repartir plata a tu electorado. Entonces ahí hay gente que está interesada en que esto se investigue. Uno no debe olvidar un poquito las cosas que en su minuto salieron a la luz. Acá hubo un reportaje, me acuerdo perfecto, tiene que haber sido el año 2011 más o menos, de Contacto de Canal 13, es que ellos hicieron una muestra aleatoria, un análisis aleatorio de personas que eran exonerados políticos y encontraron en muy poquitos casos muchísimas irregularidades, entre ellos personas que reciben este pago cuando supuestamente fueron exonerados tenían 3 años de edad o 4 años de edad. Entonces, ese tipo de casos son evidentemente falsos. Y aquí nunca nadie le ha puesto el cascabel al gato y nunca para nadie ha sido prioridad ver cuáles son los casos en que de verdad se ameritaba este beneficio y en cuales ha habido un abuso. Y yo quiero insistir, aquí el abuso lo cometen no solamente las personas que reciben esta plata sin merecerlo, sino que también aquellos que entregaron estos certificados a sabiendas o pudiendo al menos saber de que esas personas no reunían las condiciones para poder recibir este aporte del Estado. Oye, quiero llevarlo a cambiar violentamente el tema porque no quiero que aparezca como que lo estoy evitando el tema, porque para mí esto es un tema que digno de discutir. Si bien es cierto, es entendible que mucha gente que tiene acciones de empresa, gente de tercera edad que se quedó con alguna acción y que vive de los dividendos que le pueda dar esta empresa, esa es la renta que tiene por mantener este patrimonio, y claro, podría ser el caso de que justo por pecadores pagaran. Está la polémica efectivamente de Cencosud, ¿no? Cencosud, sí, bien digo, de que efectivamente se acogió a esta política pública de
los empleados que van a recibir parte de su sueldo por parte del seguro y del Estado de Chile, y estarían repartiendo dividendos donde está bastante concentrada la propiedad. Me gustaría saber la opinión de usted frente a este hecho que, claro, a simple vista parece como bien complejo, aunque hay que decirlo para que la gente entienda, hay una ley que obliga a las empresas a repartir el 30% de las utilidades. ¿Y por qué esta ley? Justamente porque muchas veces la propiedad de la empresa, que está en base a acciones, hay muchos pequeños inversionistas, ¿no es cierto?, que podrían, si el dueño no necesitara plata o quiere hacer una inversión, joderlo y no repartir utilidades. La ley lo obliga a que por lo menos repartan el 30% de las utilidades. Pero me gustaría conocer su opinión frente a este hecho que ha sido bastante polémico también. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Deben las empresas que se están acogiendo a estos beneficios del Estado repartir o no utilidades? Ofrezco la palabra al que la quiera tomar. Pepe, yo la tomo. dale. Sí. Dale. Primero, efectivamente lo que hacen es legal, porque no hay una condición en la ley de no distribuir utilidades. Debiera haberla. Ahora la comisión mixta que está complementando esta ley propone, y tendremos que votarlo esta semana, propone la excepción a la ley de no distribuir utilidades en la eventualidad de acogerse a la suspensión del trabajo y el beneficio del pago de sus trabajadores por la vía del fondo del seguro de desempleo. Ahora, lo que es escandaloso a mi juicio, hay empresas que, por ejemplo, LAN se vio obligado porque propuso en su asamblea de socios, pero para suspender la entrega del mínimo del 30% necesitaba unanimidad y no la tuvo el 90% y hubo un 10% de los presentes en la asamblea que no dio la unanimidad, por lo tanto tuvo que repartir utilidades, y eso uno lo entiende. Pero hay otras empresas que han distribuido utilidades por sobre el mínimo, y eso francamente es bien inconsistente, porque si tú estás en una situación tal que no tienes recursos líquidos y tienes que suspender la relación laboral y acogerte al beneficio, francamente, que distribuyas más utilidades de la exigencia legal resulta escandaloso. Giovanni. Mira, yo creo que el tema es súper complejo de explicarle a los auditores. Hay empresas que cotizan en bolsa que reparten dividendos, otras que no reparten dividendos. Efectivamente, la ley regula esto. El dividendo es básicamente la ganancia que tienen en función de las utilidades de la empresa por su participación, que es la cantidad de acciones que tienen. Entonces es bastante complejo explicar, porque efectivamente, como tú decías al inicio, Checho, acá no está en juego solo el interés del accionista mayoritario o dueño de la empresa. Todos pensamos, claro, Cencosud del señor Polman, automáticamente, que entre paréntesis todo el mundo lo aplaudía cuando decía yo no voy a abrir el Costanera. Ahora todo el mundo lo odia, pero cuando está del lado de cuidar la salud de los trabajadores, ahí todos lo aplaudían. Mira, yo creo que se tienen que establecer ciertas cortapisas que hagan razonable el uso de este mecanismo excepcional que estableció el gobierno a través de la ley de protección al empleo, porque está pensado en las personas, en los trabajadores, no en el capital, no en la empresa, en los empresarios. Ya, incluso, ojo con esto, porque puede haber grandes empresas, esto no tiene que ver con el tamaño de la empresa. Lo dijo la ministra del Trabajo, lo explicó muy bien, esto no tiene que ver con el tamaño de la empresa ni con cuánto factura. Los tamaños de las empresas, para que los auditores también lo sepan y lo entiendan, se clasifican en función de sus ingresos anuales. Esto de grande, mediana y pequeña no tiene que ver ni siquiera con su número de trabajadores, sino con cuánto genera al año, digamos, cuánta plata gana al año. Entonces, pueden haber grandes empresas que por modelo de negocio... No cuánta plata gana. Cuánta plata genera. Vende, ¿no?
Claro. ¿Cuánto vende? Cuidado, porque ahí hay una confusión que puede ser... Porque también la gente tiene que entender que las grandes empresas, y quiero agregarle a la conversación antes de la palabra a Guillermo, el hecho si ustedes creen que el Estado va a tener que ir a rescatar algunas empresas que son bastante estratégicas. Porque, claro, dice, oye, pero si las empresas grandes tienen espaldas, sí, pero también tienen unos costos gigantescos. Entonces, lo que para una pyme un mes lo mata, a la grande a lo mejor son 2 meses, pero si sigue manteniendo el mismo nivel de gasto, no hay ninguna empresa, por grande que sea, que pueda resistir. Entonces, vamos a permitir que efectivamente estas grandes empresas desaparezcan del mercado, y específicamente estoy pensando en Lanchile, que es una empresa estratégica, que al final de cuentas, imagínense, desaparece Lanchile. Ya no existe Lanchile. Latam. Se me cayó la edad. Se me cayó el carnet. Para terminar, mira, una frasecita para terminar el análisis. Sí. Me faltó la DECO. La DECO hay que apoyarlo, creo. La DECO. Oye, Panagra. Hay que tener claridad de que las empresas no es que hayan ganado tanta plata que se puedan mantener de manera eterna. Las empresas, como cualquier persona, viven de flujos, y esos flujos tienen cierta duración en el tiempo. Por ejemplo, Sky, a propósito de otra aerolínea, estableció un plan que le permitía subsistir sin vuelos, o sea, sin prestar el servicio ni recibir remuneración, ciertas utilidades por lo que hace, hasta finales de diciembre. La TAM, por ejemplo, no estaba en esa situación, al punto de que en Brasil ya de alguna manera han acudido a su rescate en lo que se refiere a la parte brasilera, digamos. Entonces, ojo con eso, las empresas no son eternas por el tamaño, ni porque hayan ganado mucha plata. Por eso que puse el tema. Escuchemos a Guillermo. Sí, mira, primero yo decir algo que en mi sector no se dice mucho. Creo que repartir utilidades por sobre el mínimo que establece la ley, porque yo creo que estamos todos de acuerdo que hay un mínimo que hay que respetar para proteger a los accionistas minoritarios, pero repartir utilidades por sobre eso y al mismo tiempo pedir beneficios del Estado en estos momentos de crisis económica, me parece que atenta contra el espíritu de la ley. Y eso es algo que yo creo que hay que decir, porque nosotros tenemos recursos limitados desde el Estado, y esos recursos nosotros los estamos pensando ocupar para beneficiar o ayudar a aquellas empresas que tienen dificultades, no para ayudar a empresas que no tienen dificultades. Y por lo tanto, cada peso que se va a una empresa que no tiene dificultades es un peso menos para una empresa que sí las tiene, y podríamos estar perdiendo puestos de trabajo por el mal uso de estos beneficios. Y por lo mismo, yo creo que es contradictorio el hecho de que se reparta el 80% de utilidades y al mismo tiempo uno se pueda acoger a este beneficio. Entonces, a mí no me parece correcto eso. Lo segundo es que aquí parte de la prensa y algunas personas de oposición u otros han hecho esta distinción entre empresas grandes y chicas que es totalmente irrelevante. Las empresas grandes también pueden quebrar, y de hecho las empresas grandes quiebran en todo el mundo. Aquí lo relevante es si la empresa, sin importar el tamaño, lo necesita o no lo necesita. Y por lo tanto, una empresa grande que no lo necesita es condenable, y también una empresa chica que no necesita el beneficio y que lo usa simplemente para estar más cómoda o para asegurar ciertos flujos futuros, también me parecería incorrecto. Por lo tanto, creo que acá el tema de empresa grande o el tamaño de la empresa es totalmente irrelevante. Lo tercero, y que me parece a mí que es muy interesante y que se ha hablado poco, es que yo no me acuerdo dónde discutimos esto, si en la Comisión de Trabajo, en la Hacienda o en la Mixta, porque estuve en las tres, pero en alguna parte nosotros discutimos acerca de los requisitos que tienen que tener las empresas para poder acceder a estos beneficios. Y luego se viene una discusión que es bien interesante, que es, nosotros vamos a hacer el análisis del cumplimiento de estos requisitos antes de entregar el beneficio o después. Y fue una linda discusión, porque si usted dice que va a hacer el análisis antes, usted tendría a la institucionalidad mirando requisitos de decenas de miles de empresas, lo que ralentizaría gravemente la entrega del beneficio, lo que podría hacer que muchas empresas quiebren y por tanto se pierdan puestos de trabajo. Entonces nosotros tomamos la decisión consciente y expresa de decir, nosotros vamos a verificar los requisitos después de que se entreguen los beneficios. Y si hubo alguna empresa que abusó, que no cumplía con los requisitos y que abusó y que pidió este beneficio sin tener las condiciones para recibirlo, entonces las penas del infierno. Incluso hay penas de cárcel. Entonces, todo esto que nosotros estamos conversando ahora es una noticia en desarrollo. Porque si aquí hay empresas, chicas o grandes, que abusaron del beneficio, que no cuentan finalmente con las condiciones para recibir este beneficio, lo están recibiendo, bueno, después va a haber un análisis en que si salen para acá van a haber sanciones y sanciones que son bien graves.
Y eso es importante decirlo, porque ahora ha habido muchas críticas respecto a que legislamos mal. No, nosotros tomamos una decisión consciente. Yo sigo cortito sí. Y lo último, sobre el tema de... Pepe decía algo que no va a tener ningún efecto. Pepe decía, ahora la mixta está viéndose si podemos meter esto de que no se puedan repartir utilidades. La repartición de utilidades se puede pactar hasta el 30 de abril. Estamos a 4 de mayo. Por lo tanto, esa solución, lo pongo entre comillas, es letra muerta. Porque usted no puede aplicar esa ley de forma retroactiva, y tratar de hacerlo va a implicar que lleven esa ley al Tribunal Constitucional y que la ley completa se demore en estar en vigencia. Así que yo espero que no hagamos ese populismo para la tele, para la pantalla, de meterlo en la comisión mixta, porque todo el mundo sabe de que eso ya no va a tener efecto, y el único efecto que podría tener es que se demore la entrada en vigencia de la ley. Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irane. Bien, ya estamos de vuelta. Le entregamos la palabra a Pepe Out, que había quedado pendiente de opinar sobre el último tema. Yo solo quiero... ¿Aló? Sí, te estamos escuchando. Sí. No, yo solo quiero decir que, para claridad de los auditores, los requisitos son haber, por una decisión de la autoridad, disminuido abruptamente sus ventas y en consecuencia sus ingresos, y haber entrado en una situación compleja desde el punto de vista financiero. La empresa puede por sí misma comunicar para acoger a sus trabajadores a ese beneficio. La otra alternativa es que trabajadores y empresarios se pongan de acuerdo para hacer uso de ese beneficio. Si alguien lo pide y no tenía esa circunstancia, la verdad es que va a ser sancionado severamente, financieramente y también penalmente. Pero hay que decir que la gran mayoría de las empresas, más del 96% de las empresas que se han acogido a este sistema o que han postulado a acogerse, han anunciado que se acogerán, son pequeñas y medianas empresas, y que solo un porcentaje muy pequeño, incluso de la totalidad de trabajadores, el porcentaje minoritario corresponde a grandes empresas. Pero la ley obliga al gobierno a publicitar quiénes son los que solicitaron el beneficio, y por lo tanto habrá ocasión de castigar a los que se aprovecharon indebidamente de este beneficio, castigarlo desde el punto de vista ciudadano y castigarlo desde el punto de vista legal. Ahora, respecto de las grandes empresas, yo creo, Checho, que hay que ir, si es necesario, cuando sean estratégicas, y en el caso de LAN, pero obviamente no gratis. El Estado debe asegurarse que esos ingresos que ponga, porque el acceso a la banca probablemente va a ser muy dificultoso para una empresa como esa hoy día, en consecuencia el Estado puede ir, pero asegurarse obviamente de que luego le serán repuestos los recursos sin que constituya una pérdida. Oye, lamentablemente este programa está tan entretenido que se nos pasa volando las 2 horas. Agradecerle a José Carreño, un nuevo auditor que dice que encontró este programa, que se está reencantando con la radio, y así muchos que nos han llegado. Hoy día no vamos a poder leer los Twitter porque quiero dejar unos minutitos para las recomendaciones que ya se han hecho bien populares por parte de los auditores. Oye, ¿cómo se llama la recomendación? Vamos con la música rápidamente para que recomienden algún libro, alguna película para esta cuarentena, esta pandemia. Se escuchó la nada misma, pero da lo mismo, ya. Vamos con Pepe, las recomendaciones. Bueno, busquen en la red, porque es una de las mejores series jamás creadas. Se llama Homeland. Homeland. Terminó la 8ª temporada y dicen que la definitiva no está en Netflix, no está en Amazon, pero búsquenla por favor, que es buenísima. Vean en Amazon una serie que se llama The Widow, una viuda de alguien que supuestamente murió en la caída de un avión, que va al Congo a seguir los pasos de su marido. Y por favor en Netflix... ¿Cómo se llama esa? Se llama The Widow, la viuda. The Widow. Yeah. Vean de la trilogía del Valle de Bastán, que es un valle vasco, El Guardián Invisible y El Legado de los Huesos. Van a estrenar pronto la 3ª película. Es la adaptación de un bestseller de policial, de serie negra española,
de Dolores Redondo, buenísima. Dije bien, El guardián invisible y El legado en los huesos. El guardián invisible y El legado en los huesos. Giovanni, rápidamente, que se nos está yendo el tiempo. El miedo lleva a la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento, decía el gran maestro Yoda. Una sola recomendación, vea la película El Insulto en Netflix, El Insulto, para que entienda qué es lo que ocurre cuando uno pasa del miedo a la violencia y que todo termina en nada. Yo quiero recomendarle una película que se llama Sergio, no sé si la recomendaron ustedes. Sergio. Giovanni, tú la recomendaste, la vi, buenísima. Con la gran Ana de Armas. Buenísima. El personaje ocupa el mismo puesto que está ocupando hoy día Michelle Bachelet, alto comisionado para los derechos humanos en las Naciones Unidas, y una linda película para verla. Guillermo, ¿tiene algo para contar? ¿Ah? Sí, una sola. Tenía varias, pero me voy a reducir a una. Hay una película en Netflix que ya la ha visto mucha gente en Chile, pero que la recomiendo porque produce cosas en la guata, que se llama El Hoyo. No voy a contar nada de la película, es una película española, El Hoyo, realmente notable y es bastante perturbadora. Sí, es perturbadora. Muy izquierdista para sus recomendaciones. ¿Ah? ¿Cómo? Está muy izquierdista, Guillermo, para sus recomendaciones. Y una película con ese nombre que sea perturbadora, no sé qué está recomendando. Le está haciendo mal la junta con Pepe Out a Guillermo. Le está haciendo mal la junta con Pepe Out. Pepe Out, lucha de clases llevada al cine. Sí, Pepe Out, Giovanni Calderón, Guillermo Ramírez, muchas gracias por habernos acompañado. Le pido disculpas a la gente que mandó Twitter y que mandó mail. Se me hizo muy corto el tiempo, parece que tocamos muchos temas, pero bueno, así este programa. Gracias, y si Dios quiere nos encontramos mañana con ustedes, y recordarles, querido amigo, la primera responsabilidad nace de uno. No podemos esperar que el Estado, que el gobierno, que las autoridades nos estén diciendo todas las conductas que sabemos que tenemos que hacer y cumplir. Así que por favor, un poquito más de responsabilidad personal. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Chao, muchachos. Fue Conectados en Agricultura.